Vamos, somos un río vivo con el Espíritu Santo. Vénganse, mis hermanos. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Dónde están los jóvenes como yo de 67 años? ¡Arriba la juventud! ¡Vamos! ¡Esas palmas! ¡Arriba, palmas! Véngase, hermano, venga el río del Señor. Véngase, hermano, acá al frente de todos, venga. Vamos a hacer una ola desde allá, mire, que no hay un hueco desde allá. Véngase, hermanos, allá desde la esquina de las camisas amarillas. Hacia los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da la libertad. Hay un río de vida corriendo por mí. Vamos para allá. Vamos. Baja al río. Abajo. Baja al río. Baja al río. Baja al Jordán. Baja al río. Baja al río. Baja al río. Baja al Jordán. Está el amor del Padre corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da la libertad. Está el amor del Padre corriendo por mi ser. ¡Vamos! Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Baja al río. Baja al río, baja al Jordán, está el amor del Hijo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da la libertad. Está el amor del Hijo corriendo por mi ser. Baja al río, baja al río, baja al río. Baja al Jordán, baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser, que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da la libertad. Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser. Baja al río. Baja al río, baja al Jordán, baja al río, baja al río, baja al Jordán. ¡Un grito de júbilo! Que hace a los enfermos caminar y ver a los oprimidos y les da la libertad. Está el amor de María corriendo por mi ser. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Baja al río, baja al río, baja al río, hasta abajo. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Baja al río, baja al río, baja al río, una vez más. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. ¡Un grito de júbilo! Un saludo hasta Denver, que está mi sobrina viéndonos desde allá, mis hermanos. Díganle jalón por allí. Nos están viendo desde por allá. Gracias mis hermanos. Vamos a seguir. ¿Sí? Más. Hermano. Ya le bajé todo lo que comí. Bueno, no se vaya, no se vaya. No se vayan, vamos a seguirle. Vamos a... ¿Cuántos quieren zapatearle al Señor?
sus zapatos. A ver. Saquemos lo latino. Sacamos lo salvadoreño, lo mexicano, lo hondureño. Saquemos lo durangueño. ¿Cuántos hay de Durango aquí? Zacatecas, Salvador, Honduras, Guatemala, Chile, Panamá. Muy alegre porque ya resucitado, Jesús el Hijo de Dios que a su pueblo ha llegado. El pueblo anda muy alegre porque ya resucitado, Jesús el Hijo de Dios que a su pueblo ha llegado. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alaben todos los pueblos a Cristo nuestro Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alaben todos los pueblos a Cristo nuestro Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea. Bueno, mis hermanos, vamos a tomar asiento. Antes, para seguir ahorita ya con el siguiente tema con el Padre Ronaldo. ¿Cómo estamos? Bueno, pues todavía no terminamos, mis hermanos. Dele palmas al Señor en esta tarde. Yo lo voy a invitar si nos ponemos de pie, que le demos gracias a Dios. Yo en esta tarde te pido que levantes tu mano derecha, que le demos gracias a Dios por este sacerdote joven. Padre, esta tarde preciosa, estamos unidos celebrando esa fiesta de la iglesia, Señor. Te damos gracias por este hijo tuyo, Señor, que se reconoce necesitado de tu gracia, mi Dios. Sabemos que tú lo preparaste, su corazón, todo el tiempo que él estuvo en ese seminario, Señor. Pero esta tarde él está reconociendo que te necesita, Señor, como San Pedro, como San Pablo, Señor. Gracias por él, gracias por su familia, gracias por sus padres que les sabieron transmitir la fe católica, Señor, y que en este momento se encuentre de rodillas ante ti, Señor, reconociendo que te necesita, Señor, esta tarde para hablar a tu iglesia, Señor. Madre María, te pedimos que así como tomaste a Jesús pequeño, en esta tarde también tomes a este hijo tuyo, y te damos gracias por él, porque por medio de esas manos consagradas nosotros recibimos a Jesús. Te damos gracias, Señor, por esas manos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por ese corazón, Señor, que se somete a tu voluntad, Señor, y gracias por él. Todo esto lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, y al cual toda rodilla se doblará y confesará que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Dale un aplauso fuerte por este sacerdote que se reconoce ante Dios necesitado, y esta tarde le damos gracias a Dios por él. Dale un aplauso fuerte a Jesús por todos esos sacerdotes que por medio de estas manos nos regalan a Jesús. Que esta prédica sea para después de la Santa Misa, que no sea una misa como todas, que sea una misa diferente, en la cual, como los discípulos de Maús, reconocemos a Jesús resucitado. Gracias, Padre.
Gracias por la oración. Dios les bendiga. Vamos a la última enseñanza del día, antes de pasar a la Eucaristía. Vamos a ver si ya alguien sabe, se acuerda cómo se llama el documento que estamos siguiendo para estas prédicas de este día. Vamos a ver si se lo aprenden. Discípulos llamados a dar testimonio. Discípulos llamados a dar. ¿A qué es que nos llama el Señor? A dar testimonio. Y estamos estudiando el capítulo 4 de este documento, discípulos llamados a dar testimonio. ¿Cómo llama el capítulo 4? Ese sí lo saben. La cultura del testimonio. Hay una tercera forma de dar testimonio. Dicen los obispos de Estados Unidos en este documento. La vida litúrgica de la Iglesia, las devociones y la religiosidad popular, una forma de dar testimonio. Vamos a ver cómo se logra eso. Los obispos americanos, en sintonía con el Papa Francisco, están convencidos de que la Iglesia Católica no va a crecer por proselitismo, sino por atracción. ¿Qué es proselitismo? Proselitismo es lo que hacen los hermanitos separados de la Iglesia Católica. Van y te dicen: mira, no vayas a la iglesia, ya son borrachos, son mentirosos, son chismosos. Vente a mi iglesia, que acá es donde está la salvación. Eso se llama proselitismo, como hacer política. Y en la Iglesia Católica no hacemos política, no hacemos proselitismo. En la Iglesia Católica damos testimonio, y eso es diferente. El testimonio atrae. A Zaqueo le dijeron: ahí viene alguien que hace milagros, que es muy, muy popular, llama a Jesús. Y Zaqueo sintió deseos de ver a Jesús, porque le dieron un testimonio. A la mujer hemorroísa, alguien le contó que Jesús iba a pasar por ahí, y que Jesús ya había sanado un ciego, que Jesús había resucitado un muerto. Y la mujer hemorroísa dijo: yo voy a tocar el borde del manto. Es decir, que tanto Jesús como les hablé de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue que la Iglesia Católica creció al principio? Atrayendo a los soldados, atrayendo a los paganos. ¿Y cómo los atraía? Con testimonio. ¿Cómo crecerá la Iglesia en Estados Unidos y en el mundo entero? Con testimonio. Y esto lo dicen los obispos en este documento, que la Iglesia no va a crecer por proselitismo, por política religiosa, sino por testimonio. Y esa ha sido la sintonía. Si se han dado cuenta, las tres predicaciones están conectadas. Un llamado a dar testimonio, pues así es que él llama el capítulo 4 de este documento. La cultura del testimonio. Y entonces ellos dicen que una forma de dar testimonio es participando en la liturgia de la Iglesia. Es participando de lo que la Iglesia nos ofrece, especialmente la celebración eucarística, la celebración de la Semana Santa, la liturgia, lo que encierra las celebraciones dentro de la parroquia. El testimonio. El Papa Pablo VI decía que el mundo escucha con más agrado hoy, con más facilidad escucha a alguien que dé testimonio que a un maestro. El Papa Pablo VI decía: el mundo tiene muchos maestros, y por eso escucha más fácilmente a un testigo, alguien que da testimonio. Y si escucha a un maestro, es porque ese maestro da testimonio. Porque hay gente que sabe mucho, pero además de saber mucho, vive en santidad y da testimonio de vida. Pues a eso nos llama la Iglesia en esta época,
a crecer por atracción, que volvamos a hacer esa iglesia desde el origen. ¿Y qué fue lo que le dio ese saborcito atractivo a la iglesia hace 2000 años? ¿Qué fue lo que le dio ese agrado a la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio a la iglesia ese perfume, esa santidad, esos carismas, esa gracia de atraer. ¿Tú eres maestro o testigo en la iglesia? El maestro sabe mucho de Dios, pero no vive lo que sabe. Y ahí está la diferencia entre un convertido y alguien que todavía no está convertido a la gracia de Dios. Incluso los maestros fueron los que mataron a Jesús. ¿Los maestros de qué? De la ley. Es decir que en esta época de la iglesia, el que sabe mucho, pero no vive lo que sabe, termina matando ¿a quién? A Jesús. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica que ya ustedes compraron, la gran mayoría han comprado la exhortación, se acabaron, se agotaron. Solo fui y vi que quedaban unos libros de los del Padre Emiliano Tardi, que es otro santo tremendo de la renovación carismática. En esa exhortación del Papa Francisco, él dice que hay dos peligros actuales en la iglesia, y son las nuevas herejías, y una herejía de las nuevas es el gnosticismo. ¿Qué es eso, padre? El Papa Francisco lo explica ahí. Dice, el gnosticismo es creer que porque yo sé mucho, que porque yo ya me sé el seminario de vida del Espíritu, ya hice curso de crecimiento, porque yo tengo un poco de predicaciones, ya yo estoy salvo, porque yo sé mucho. Ese es un peligro actualmente. ¿Y quién es el que sabe mucho en la clase? ¿El estudiante o el maestro? Yo no sé ustedes qué quieren ser, pero yo quiero ser un testigo. Maestros, dice el Papa Pablo VI, maestros hay muchos, y el mundo ya está cansado de escuchar maestros. El mundo necesita testigos. Hay una broma de los sacerdotes, compañeros que van a estudiar a Roma. Yo no sé si algún día me toca ir a estudiar o no, pero por lo menos sí le hacemos la broma a los que se van a Roma. Y decimos que Roma tiene mucha fe, porque el que va deja la fe y se viene con mucho conocimiento. Oye, no, y es verdad. Compañeros que se han ido a estudiar a Roma, teología, qué sé yo. Gente que conmigo oraba el rosario, acá en Colombia oraban el rosario y hablábamos de la Virgen. Y cuando vienen de Roma, 2, 3 años después, con un título, dicen, no, yo ya no oro el rosario. Eso es de viejita, eso no es teología. Roma llena de fe, cayó en el peligro de creer que porque sabe mucho, ya no necesita a la madre. No, yo ya sé mucho, yo ya me sé todo. Cuidado, hermanito, cuando lo inviten a un curso, cuando lo inviten a algo y ustedes, yo ya me sé eso, yo ya he ido a eso. Peligro. Tienes toda la característica de un maestro. ¿Y el mundo a quién va a escuchar hoy? ¿A los maestros o a los testigos? Palabra profética de un santo, próximo santo de la iglesia, Pablo VI. Francisco lo va a hacer santo. Dice Pablo VI que el mundo hoy escucha más fácil a los testigos. Y qué bueno este documento de los obispos de Estados Unidos, que nos está llamando a ser testigos. Y qué bueno si lo complementamos con la exhortación del Papa Francisco, que nos dice que somos testigos en la vida cotidiana, en la vida diaria, en lo sencillo de tu vida. Puedes ser un testigo. Anteriormente, para ser testigo, los crucificaban. A Lorenzo lo pusieron en una parrilla. A San Ignacio de Antioquía, estos infelices lo tiraron a los leones, lo quemaron. Hoy en día se es testigo más fácil. En esa época era con la vida. Hoy
desgastamos nuestra vida, pero vivimos otro tipo de testimonio. Un testimonio de ser una persona buena, que va a misa, que no le hace daño a los demás, que le es fiel a su esposa. Un testimonio sencillo. Y como ustedes levantaron la mano esta mañana, no les vuelvo a preguntar. Ya sé que están dispuestos a dar ese testimonio sencillo del cual nos invita Pablo VI a dar. Alguien dirá que no le gusta participar tanto de la liturgia de la iglesia, que porque es un acto repetitivo, que ya se lo sabe, pero la fidelidad a la vida litúrgica de la iglesia abre puertas insospechadas a la gracia de Dios. Por ejemplo, miren lo que nos dice Hechos 3 de los Apóstoles, versículo 6. Dice Hechos 3:6 que Pedro, a la hora de la oración, iba hacia el templo. ¿Con quién? Con Santiago. Y dice Hechos 3:6 que iban hacia la hora nona. ¿A qué hora para qué se iba a esa hora al templo? Los judíos van a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, la hora nona, y van por la tarde al templo. ¿A qué iba Pedro a esa hora con Santiago? A las 3 de la tarde, ¿a qué iban? A orar. ¿Y qué es la oración en el templo? Esa es la liturgia, lo que la iglesia mandaba. Digo iglesia porque en ese tiempo pues era lo que ellos tenían. Van a las 3 de la tarde a vivir la liturgia. Y yo digo que la liturgia abre puertas insospechadas. Uno participando de una misa, participando de algo de Dios, Dios lo toca. ¿Qué pasó cuando Pedro y Santiago fueron entrando al templo? Un paralítico en la puerta. ¿Y qué les pide este paralítico? Una moneda, una cora. Y Pedro vuelve y saca el bolsillo del Padre, vacío. No tengo dinero, no tengo, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. ¿Cuál fue la motivación? La liturgia. ¿Y cuál fue la bendición? El milagro. Cuando uno es fiel a la iglesia y uno va a su misa los domingos y uno va a las cosas de Dios, Dios en la liturgia te bendice. Y eso es lo que están motivando los obispos. Que le tomemos amor a la liturgia de la iglesia, que le tomemos amor a las cosas de la iglesia. Recuerdo en ese momento una Navidad, era 17 de diciembre del 2017, ¿sí? Una homilía en la mañana, un sacerdote franciscano dando la homilía, y era el anuncio del ángel a la Virgen María. Esos días de aproximándose la Navidad se hacen lecturas de la Encarnación y todo. Y ese sacerdote dio una homilía que para mí fue determinante en mi vocación. Yo decía, pero me está hablando a mí, no le está hablando a los demás, me dedicó la homilía a mí, porque él habló de la vocación de María, de cómo María fue de valiente y no le importó todo lo que le podría preocupar, expuso su vida en peligro, y eso me llegó. ¿Y yo en qué estaba? Celebrando la liturgia de la iglesia.